yo he sido invitado, como recién se dijo, a compartir mi experiencia como integrante del tribunal que, junto con los doctores Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino, llevó adelante el juicio oral por el caso Lapa. Como ustedes recordarán, se trató de un accidente que significó la mayor tragedia en la historia aerocomercial argentina, que dejó un saldo de 65 víctimas fatales, múltiples heridos y mutilados, y al que llegamos al juicio a 10 años de ocurridos los hechos aproximadamente, con una versión de cómo habían ocurrido estos hechos y de quiénes eran los responsables, muy arraigada en la opinión pública, en buena parte apoyada en una película ficcionada sobre algunos datos ciertos. A todo esto se sumó que entre los imputados figuraba el presidente de la empresa, un empresario poderoso, con todo lo que esto conlleva en el imaginario, es decir, esa sensación de inmunidad, impunidad, y que todo se resuelve con dinero. El juicio, como les digo, fue a 10 años posteriores de los acontecimientos. El día que se inició nos encontramos con 65 sillas que se habían colocado en el playón de ingreso a los tribunales de Comodoro Pi, cada una de ellas identificada con el nombre de una de las víctimas fatales del accidente. Y el debate, y esto fue visto por todos los medios, por televisión, y seguramente todos lo recuerdan, y este debate duró aproximadamente 2 años. Concluyó con la condena del gerente de operaciones y un jefe de línea de la empresa Lapa, lo cual era el corazón operativo de una empresa aerocomercial, el número 3 y 4 de la organización, conforme una querella reconoció después, pero también es cierto que resultó absuelto el presidente de la firma. Esto generó que en el momento en que se produjo la lectura del veredicto se produjeran algunas escenas de violencia que obligó a interrumpir esa lectura, a continuarla luego de que se tranquilizaran un poco los ánimos. Y claro, esto se explica a través de que muchos vieron defraudada una expectativa instalada a lo largo de estos casi 10 años y encontraron como inexplicable, de acuerdo a esa expectativa, la resolución judicial, de acuerdo a cómo estaban convencidos que habían sido los hechos y quiénes eran los responsables, lo cual se reflejó en un traslado hacia los jueces de descalificación ética y profesional. A tal punto esto fue así que mis colegas y yo recibimos múltiples agravios e insultos de las más diversas, a través de las más diversas vías, de parte de gente que no había leído el expediente, no había presenciado el juicio, no nos conocía personalmente y tampoco había tomado conocimiento de los fundamentos del fallo. Pero sin embargo se habían formado una opinión de cómo habían ocurrido los hechos, quiénes eran los responsables y también sobre nuestra calidad ética y profesional. Curioso señalarlo, pero viene al caso, que poco tiempo antes, 3 meses aproximadamente, el mismo tribunal había llevado adelante la subasta del Petit Hotel de María Julia Alzogaray, lo cual significó dentro de la historia judicial argentina un primer precedente en materia de recupero de activos provenientes de actos de corrupción, y en aquel entonces la opinión ética y profesional hacia nosotros había sido muy diferente. Pero en particular me quiero referir a una experiencia personal derivada del veredicto del caso Lapa, y a partir de esta experiencia personal voy a compartir con ustedes un par de reflexiones. Resulta que, entre los agravios a los cuales hacía referencia, recibo un mail anónimo de una persona que se pronuncia hacia mí de una manera sumamente agresiva, muy ofensiva, involucrando a mis hijos en el deseo de que me pase una desgracia semejante para que pueda experimentar yo el dolor que habían sufrido esos familiares. Y honestamente sentí la necesidad, el impulso de responderlo. Personalmente sentía que si no lo hacía de algún modo frente a esa persona, estaba consintiendo en algo lo que estaba diciendo, o que podía transmitirle alguna culpa de mi parte, y la verdad que, como lo vieron hace un ratito en la entrevista que vimos en el video, estábamos muy tranquilos y muy conformes con la decisión que habíamos tomado. Absoluta honestidad intelectual. Lo cierto es que respondo, y en mi respuesta le formulo muy breves explicaciones de cuáles habían sido las líneas argumentales del fallo, diciéndole que en el debate no se había corroborado lo que probablemente ella creyera que había ocurrido,
y lo dejo ahí. Casi instantáneamente recibo una respuesta, otro mail de esta misma persona, con un tono ya no tan agresivo, en el cual me pide mayores aclaraciones sobre los argumentos que yo le había volcado en mi respuesta, y con algunas preguntas. Todavía se percibía cierto enojo. Bueno, respondo nuevamente a este mail, ampliando un poquito las respuestas que había incluido en el anterior, y termino con una invitación que le hago a que, si se consideraba libre de preconceptos y mantenía interés en conversar sobre estos temas, lo esperaba en mi despacho con mucho gusto para aclarar las dudas o inquietudes que pudiera tener con respecto a la decisión. Recibo un último mail, respuesta de este, en el cual el tono de este interlocutor era totalmente distinto. Comenzaba con un estimado doctor, me agradecía la posibilidad que yo ofrecía de conversar sobre todo esto, y me explicaba que lamentablemente no podía acceder porque era una ingeniera que vivía en Río Negro, con lo cual venir a Buenos Aires para conversar sobre esto no iba materialmente a ser posible, y se despide con un cordialmente fulana de tal. Se identificó y terminamos un poco mejor. Bueno, básicamente las conclusiones que yo quiero compartir a partir de esta experiencia personal es, bueno, primero, cuántas personas habrá que experimentaron el mismo enojo que esta señora y que probablemente no se tomaron la molestia de ubicarme para transmitirme o hacerme conocer este enojo, esta bronca. Y después, que esta mínima anécdota personal me parece que nos permite reconocer la necesidad de fortalecer una política institucional dentro del Poder Judicial que nos permita acercarnos a la gente. Es decir, ni yo ni ninguno de mis colegas probablemente pueda materialmente enviarle un mail a todo el mundo para hacerle conocer los fundamentos de sus decisiones. Pero esto sí se podría instrumentar a través de una política comunicacional institucional fuerte, decidida y acorde a estas circunstancias. Luego fuimos entrevistados por el SIC, como vimos en el video. Pudimos explicar coloquialmente cuáles habían sido los fundamentos de nuestra decisión y no recibimos más insultos ni agravios. Para finalizar, creo que compartimos algo que se ha dicho acá en cuanto a que estamos transitando un cambio de paradigma, aquello de que el juez solo habla por sus sentencias, hacia una demanda social de respuesta de parte de los jueces y mayores explicaciones. Personalmente lo considero un signo de madurez republicana. Los jueces debemos dar cuenta a nuestros conciudadanos de nuestras decisiones, de nuestros fallos, y aquí es donde radica, insisto, la necesidad y conveniencia de desplegar una política comunicacional a través de una agencia de noticias propia que nos acerque más a la gente y que, estoy convencido, va a resultar en pura ganancia. Probablemente esto se refleje en mayor transparencia y mayor confianza en la justicia. Nada más.